Ya, ¿están escuchando la clase? Sí, ya, Sí, sí, doctor. ya, muy bien. Bueno, el tema programado para ahora, hay dos temas, uno es farmacodinámica, otro farmacokinética. Continuando con los principios generales de farmacología, en la clase anterior hemos hecho un tema que es de gran importancia también, todos son de gran importancia, pero el tema de la farmacocinética, hemos visto los procesos farmacocinéticos y hemos visto los parámetros farmacocinéticos. Hemos visto lógicamente que el objetivo principal de la farmacocinética es que se alcance concentraciones adecuadas en biofase para producir del efecto. Y hay una relación siempre entre farmacocinética y farmacodinámica. Y la importancia de conocer la farmacocinética es porque si usted no conoce farmacocinética no puede hacer un esquema adecuado, un esquema de tratamiento adecuado. Esa es la idea. Por ejemplo, hay muchos productos que le llaman productos naturales de uso en salud, que les ponen tomar uno cada 8 horas, cada 12 horas. Cuando nosotros le preguntamos cuál es su farmacocinética, no saben. O sea, no sabemos en el fondo. Tienen que tener estudios de farmacocinética para ver a qué hora llega, por dónde llega, llega al lugar, por dónde se elimina, etcétera, etcétera. Esos son los procesos farmacocinéticos. Ya hemos dicho que la absorción tiene variantes. También hemos hablado de lo que es biodisponibilidad y lo que es bioequivalencia. Y también hemos hablado de lo que es un equivalente farmacéutico. Entonces, luego hemos visto ya lo que son el metabolismo, que es importante, la distribución que depende de la unión proteica, depende del flujo, hemos visto lo que son las barreras, especialmente las barreras anátomo-funcionales, como son la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria. Y hay otras barreras que son también la barrera mamaria, pero hay otras barreras que son fisiológicas, o sea, funcionales más que todo, y lógicamente porque son órganos poco irrigados, como son el hueso, en la próstata, que es un reservorio también, a veces lo consideran como barrera fisiológica. Bueno, entonces luego hemos visto lo que es el metabolismo, y en el metabolismo hemos visto el problema del citocromo P450, y que hemos visto que hay inductores y hay inhibidores enzimáticos, y que lógicamente al inducir las enzimas inducen el metabolismo del fármaco del sustrato, y al inhibir las enzimas inhiben el metabolismo. Y como consecuencia de ellos, aumentan, en el caso de inductores, no, aumentan el metabolismo, pero disminuyen las concentraciones. Y en el caso de inhibidores, disminuyen el metabolismo, pero aumentan las concentraciones. Y el incremento o decremento o disminución de las concentraciones tiene que ver mucho con el efecto, que puede ser subóptimo, óptimo, puede ser efecto terapéutico, puede ser efecto tóxico. Luego hemos visto lo que son los parámetros, y entre los parámetros hemos visto la biodisponibilidad, que es el porcentaje de fármaco que llega intacto a la circulación por cualquiera de las vías. Entonces, y lógicamente hemos visto que los que tienen una vía de administración que tiene menos biodisponibilidad es la vía oral, porque tiene fenómeno del primer paso, al igual que la vía rectal. También hemos visto lo que es el volumen de distribución, que justamente hemos dicho absorción, volumen de distribución, metabolismo y excreción renal, tienen relación con la concentración sérica. Si aumenta la excreción, disminuye la concentración. Si disminuye la excreción renal, aumenta la concentración. Si aumenta el metabolismo, disminuye la concentración sérica. Si disminuye el metabolismo, aumenta la concentración. Disminuye la absorción, no llega en buena concentración. Y el volumen de distribución es, cuando hay mayor volumen de distribución, disminuye las concentraciones. Y hay situaciones en las cuales, por ejemplo, el obeso, la gestante, varias situaciones en las cuales, inclusive en ciertas patologías, donde el volumen de distribución se altera.
Luego, ¿y para qué nos sirve el volumen de distribución? Nos sirve para calcular la dosis de carga. Y bueno, y luego, ¿para qué nos sirve el clearance? Que es la eliminación del fármaco por la unidad del tiempo. Tenemos clearance hepático, tenemos clearance renal. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para calcular las dosis de mantenimiento. Bueno, con esto prácticamente estamos ya. No sé si hay alguna pregunta. Les voy a agradecer que la pregunta la coloquen en los chats al final para poder contestar de uno en uno. Y si no, le digo. Ahora, con ustedes todavía no tengo el nombre del delegado. Me gustaría que me lo den ahora en el chat lógicamente que me escriba también por correo, porque ya del delegado del uno ya lo tenemos, el 2 del grupo uno ya lo tengo, falta el grupo 2. Bueno, el tema de ahora entonces es la farmacodinamia y farmacogenética. ¿Qué sucede cuando administramos un fármaco y llega a la biofase? ¿Qué sucede? Cuando hay dos grandes áreas. Uno se une a ciertas moléculas que se llaman dianas o se llaman receptores. Y ahí empieza todo su proceso para producir la acción y luego el efecto. Y la otra área es gracias a su características físico-químicas producen los efectos. Entonces, ¿existe relación de la farmacocinética con la farmacodinámica? El efecto, las acciones, el efecto de los fármacos depende mucho de las concentraciones séricas. Y las concentraciones séricas o las concentraciones en el lugar de acción dependen mucho de las concentraciones de los procesos y los parámetros farmacocinéticos. Otro de los aspectos importantes es, ¿las respuestas son iguales en todos los pacientes? No, señor. Usted tiene dos pacientes con el mismo peso, la misma edad y la misma patología. Lógicamente, la mayor parte, una frecuencia bien alta es que sí, que sí, que sí tengan casi el mismo efecto, pero en un grupo no. ¿Y por qué? Porque hay variantes fisiológicas, hay variantes patológicas, hay variantes en la enfermedad, hay una serie de aspectos, inclusive variantes genéticas, que lo vamos a ver luego. Entonces, no, la respuesta, esto da lugar a que nosotros hagamos lo que se llama la, la terapéutica o la administración de fármacos en forma individual, lo que se llama la individualización de la terapia. Individualización de la terapia. ¿Por qué? Porque no puede considerar, no puede llegar a la sala y decir, bueno, ¿qué tiene el...? Porque me hicieron acordar una anécdota, dice, cuando llega el médico, llega un poco tarde, y dice a la enfermera, ¿quiénes son los que tienen tos? Levanten la mano, ya, a ese le das tal, broncosana, tal, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los que tienen fiebre? Ya, a ellos le das tal. No, eso es un chiste. Eso no puede existir. Aunque me han mencionado que sí, antes lo hacían, pero ese es un chiste. No puede ser. Para la tos tal, No, el paciente tiene sus características. No se olviden que cuando ustedes tienen un medicamento que administrar, tienen una patología. Y esa patología tiene su fisiopatología, esa enfermedad tiene su fisiopatología y lógicamente tiene sus características y no todas las son iguales en todos los pacientes. Algunos predominan un aspecto, otros predominan otro. Y además de la patología tiene el huésped. El huésped puede ser inmunocompetente, inmunosuprimido, tener insuficiencia hepática, insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Ser un niño, ser un adulto, ser un prematuro. Entonces, no pueden, no, las respuestas no pueden ser iguales en todos los pacientes. ¿Todos los fármacos tienen el mismo mecanismo de acción? No, pues esto.
Los fármacos tienen diferentes mecanismos de acción, pero acá hay un aspecto que queremos... y el otro, el mecanismo de acción es el mismo para todas las patologías en las que está indicado. Un ejemplo, la anfotericina B es un antimicótico que se utiliza en pacientes que tienen esto, candidiasis o tienen aspergilosis, tienen micosis sistémica. Pero entonces ahí tiene su mecanismo de acción. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Se une a los esteroles del hongo, forma poros y destruye y produce efecto fungicida. Pero cuando yo administro la fotericina B para la leishmaniasis, eso no es hongo, eso no es leishmania, es un parásito. Entonces ahí actúa de otra forma, se une a algo otro lugar. Entonces no pueden considerar. Les digo esto porque algunos semestres hemos visto algunos seminarios donde le ponen el mecanismo de acción de la fotomedicina para la España, le ponen, se une al hongo, ¿no? Pero es que la Alemania no es un hongo. Entonces el mecanismo es asociado a ciertas a las patologías. En cada patología tiene un mecanismo. ¿Qué estudia la farmacodinámica? Los mecanismos, el mecanismo de acción y efectos. ¿Cuáles son sus objetivos? Obtener un efecto terapéutico. ¿Y cuál es su importancia? Bueno, si yo no conozco la farmacodinámica, yo no puedo indicarlo. Cuando hicimos la parte inicial sobre el desarrollo de medicamentos, la forma como nosotros lo explicamos es en menos de 10 minutos. Existen libros completos sobre desarrollo de medicamentos y todas las pruebas, no se imaginan, todas las pruebas que hacen farmacocinética y farmacodinámica en animales de experimentación y también la terapéutica en animales de experimentación y luego la farmacocinética y farmacodinámica en los seres humanos. Y hay una serie de pasos, una serie de normas. Entonces es importante conocerlo. Si no conoce cómo actúa, ¿para qué le da? Esa es la razón. Entonces, el contenido de los temas que vamos a hacer ahora es esto sobre la definición de farmacodinámica, los objetivos, ya vimos las dianas o receptores. Algunos llaman dianas más amplio que los receptores, pero tienen receptores en total clasificación, las características de los receptores, relación entre el fármaco y la respuesta, representación de las respuestas, enfermedades resultantes de la disfunción de los receptores y por último la variabilidad biológica y polimorfismo genético. Un ratito, por favor.
Bueno, acá vemos en esta lámina que es bastante ilustrativa. Tenemos lo que es hasta acá la farmacocinética hasta acá. ¿Qué factores intervienen en la farmacocinética? Por ejemplo, ven acá la dosis, la desintegración, o sea, la liberación del principio activo, luego los procesos farmacocinéticos, y este es farmacocinético. Una vez que alcanza concentraciones adecuadas en biofase, no solo en sangre, sino en biofase, porque ya hemos mencionado que las concentraciones en sangre pueden ser diferentes que la concentración, y no pueden, generalmente son diferentes que las concentraciones en el lugar de acción. Entonces, pues un porcentaje, algunos porcentaje alto de lo que hay en sangre llega a la biofase, otros un porcentaje más bajo y otros un porcentaje mínimo. Entonces es importante tener en cuenta esa concentración en biofase. Una vez que lleguen concentraciones adecuadas, hemos visto ya farmacocinética, concentración en biofase, farmacodinamia, concentración, efecto. Entonces, farmacocinética, dosis, concentración. Luego, la mayor parte de fármacos se unen a sustancias proteicas que se denominan dianas y algunos o receptores. Algunos dianas son mucho más amplios, pero bueno, nosotros como términos se unen a receptores y otros actúan por sus propiedades físico-químicas. Pero acá lo que se unen a receptores para producir mecanismos de acción, o sea, y esto, traducción de señales, modulación de funciones, no crea funciones, ya hemos dicho, los fármacos no crean funciones. Y lógicamente, luego esto produce los efectos terapéuticos, pues podría ser efectos adversos y también efectos en caso de células tumorales, en caso de que son células extrañas, y aparte a los organismos extraños que entran virus, etcétera, acción tóxica sobre células invasoras. Este es el efecto terapéutico. Todo esto es farmacodinámica. Entonces, mire todo lo que hay que conocer y la importancia que tiene. En esto podemos ver, si ustedes enfocan bien esta parte, van a ver cómo varía, o sea, para que cuando ustedes administren un fármaco o indiquen un fármaco, porque si no, no tiene razón. Ahora en el Google sale todo, usted le pide al Google, le sale, pero puede que sí, puede que no, o sea, puede que sea cierto, puede que no, pero la idea es que ustedes están siguiendo un proceso científico y eso se va a beneficiar a sus pacientes. Entonces acá viene la dosis prescrita, es la dosis administrada, concentración hasta acá, es farmacocinética. ¿De qué factores pueden influenciar en esto? Errores en la medicación, cumplimiento del paciente. Porque el paciente dice, bueno, o sea, como no le explicaron al paciente, no le dijeron cuál es la razón que hay que tomar determinada cantidad y a determinada hora y cómo debe tomarlo. Entonces el paciente dice, a veces pregunta y alguien me dice, pues le dice o no le dice. Entonces dice, no, pero me he dado para tomar 3 al día. A mí me parece mucho. Tomo una vez nomás, entonces el cumplimiento del paciente no es adecuado, no va a llegar en concentraciones. Errores de la medicación. Existen generalmente los errores de la medicación están a partir del registro, inclusive, registro, distribución, etcétera, etcétera. Pero más hacemos enfoque nosotros sobre lo que es la prescripción, la dispensación y el cumplimiento por paciente, los errores de la medicación. Entonces, en la concentración, ¿de qué depende? Depende de la absorción, de la composición corporal, distribución
unión al plasma y los tejidos, velocidad de metabolismo, todo de los procesos farmacocinéticos, ya hemos mencionado esto. Pero estos procesos farmacocinéticos, especialmente, pueden tener, puede haber variables fisiológicas, hemos dicho al paciente, variables patológicas, factores genéticos, interacción con otros fármacos, desarrollo de tolerancia y de sensibilización. La tolerancia lo vamos a ver un término luego, pero la tolerancia a medicamentos no se refiere a la intolerancia, sino la tolerancia es que los efectos van disminuyendo en la medida que usted va tomando más frecuentemente. Y hay la que se llama la taquifilaxia, que es un proceso agudo, pero que demora poco porque otra vez se restablece. Pero la duradera, resulta que toman un calmante o un sedante, a los 10 días tienen que aumentar las dosis, al mes más, a los 2 meses, esa se llama de tolerancia. También hay, para los efectos ya de los fármacos, pueden haber estos tipos de problemas. O sea, todas estas variantes fisiológicas, patológicas, interacciones, tienen que ver con la farmacocinética y tienen que ver con la farmacodinámica, con los efectos. Estado funcional del sistema blancos, selectividad del fármaco, efectos base, resistencia a agentes antimicrobianos, etcétera, etcétera. Ahora sí, ya empezamos entonces, hemos hecho una introducción donde hemos hecho un enfoque global de todo lo que es farmacodinamia y qué factores intervienen. Entonces, lo que estudia la farmacodinamia es acciones bioquímicas, celulares, fisiológicas, incluidos los mecanismos moleculares, la relación que entre la concentración y el efecto del fármaco, que es lo que hemos mencionado desde el inicio. Mecanismos celulares, mecanismos de acción mediante el cual fármaco producen una señal. Hay diferentes mecanismos que vamos a ver. Entonces, los estudios es el estudio de cómo actúan los fármacos. Hemos mencionado que un buen grupo, o sea, hay lo que se llama mecanismo de acciones, un mecanismo de acción específico y un mecanismo de acción inespecífico. ¿A qué se refiere un mecanismo de acción específico? Se refiere que se unen a receptores, que son sustancias proteicas que se encuentran en la célula, en la membrana celular, en la célula, en el núcleo, en cualquier parte. Esos son los receptores. Tienes ¿Qué hacen? Integran la información y amplifican las señales. Y vamos a ver qué tipo de receptor. Entonces, estos son el mecanismo específico. Y el mecanismo inespecífico no se une al receptor, sino el fármaco actúa por sus características bioquímicas, o sea, efectos osmóticos. Efectos osmóticos, usted aplica un osmótico o un diurético, cualquier por ejemplo, un expansor, prácticamente jala agua por su peso molecular, por todo, pero no porque se une a receptores. La quelación, usted da un producto y se une al producto, se une a una sustancia y no lo deja absorberse, y una serie de efectos. Entonces, el específico es dependiente de un receptor y el inespecífico es independiente del receptor. Entonces, acá tenemos el fármaco y tenemos el receptor. El receptor tiene tres características importantes: sensibilidad, especificidad y selectividad. ¿Qué significa sensibilidad? Sensibilidad significa una relación entre la dosis, ¿sí?, y la respuesta. O sea,
El receptor, algunos receptores responden a una pequeña cantidad y otros a una gran cantidad. Entonces, dice el receptor es sensible, pero los receptores tendrán la misma sensibilidad en todos los pacientes. No, señor. Bien, hay algunos pacientes que tienen algunas alteraciones, algunas patologías, o pacientes, por ejemplo, ancianos, o pacientes con insuficiencia renal. Parece que la sensibilidad de sus receptores o sea, son más sensibles. Por lo tanto, hay que dar menos dosis porque si no van a tener problemas. Esa es sensibilidad. Y especificidad es que usted cada vez que el fármaco se une al receptor siempre va a producir el mismo efecto. O sea, en su mismo receptor, no en otro. Siempre produce el efecto. Y selectividad significa de que los receptores no aceptan a todos los fármacos. O sea, ellos seleccionan, en otras palabras. Eso para hacerlo un poquito más motivador. Luego, entonces, tenemos los receptores de membrana que son asociados a canales iónicos, que vamos a ver, asociados a proteína G, con segundos mensajeros, con actividad enzimática y los nucleares. Acá tenemos los cuatro grupos que hemos mencionado, los tipos de receptor. Tenemos los ionóforos, o sea, canales iónicos, que solamente por la apertura o el cierre producen hiperpolarización o despolarización. Por eso. Y esto ya produce los efectos celulares. El segundo grupo de receptores pueden ser iones, pues no son ionóforos. Para poder actuar, acá actúan solamente por despolarización o hiperpolarización. Y acá para poder actuar se asocian a una proteína G. Entonces, y con esta proteína G van a producir lo que se llama un segundo mensajero. Entonces, y esto es un poquito más complejo. Por eso le llaman receptores metabotrópicos. Y lógicamente ahí forman proteínas, la fosforilación de las proteínas y efectos celulares. Lógicamente por liberación de calcio, etcétera, etcétera. Ese es el segundo, los receptores asociados a proteína G. Tercero, los receptores de quinasa, que generalmente se localizan más en la citoplasma, fosforilación, transcripción genética, síntesis de proteínas y efectos celulares. Y por último, tenemos los receptores nucleares, que tienen acá, el fármaco tiene que pasar primero por la membrana celular, llega al citoplasma, se apodera se une a un transportador y con ese transportador llega al núcleo. En el núcleo hace la transcripción génica, con la ayuda del RNA mensajero hace la síntesis proteica y produce el efecto. Entonces, como ven, cada uno tiene su complejidad. Si yo veo en la escala de tiempo en el que produce el efecto, un promedio, pero este está en relación cuando ya el fármaco está en contacto con su receptor, no desde que, porque a veces dicen, entró hace rato, dicen que actúa rápido, pero no, depende por dónde lo administre. Una vez que llega a la biofase o a los receptores, los ionóforos su efecto es milisegundos. Tenemos ahí los receptores GABA y tenemos los receptores nicotínicos también. Ejemplo, entonces, milisegundos. Los asociados a proteína G
Ya no son en milisegundos, sino en segundos. Que tienen los receptores mucarínicos, los adrenérgicos también. Los receptores de quinasa ya duran ya no son segundos, sino son minutos u horas. Y los receptores nucleares ya son horas, más horas. Esto para explicarles lo siguiente. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene un shock anafiláctico? Si un paciente tiene un shock anafiláctico, lógicamente ya sabe que aparte de que hay una disminución de la perfusión en los órganos, problemas capilares, aparte de eso, o sea, baja la presión, pero aparte de eso hay una broncoconstricción en el shock anafiláctico. Entonces necesita que actúe de inmediato. Algunos le aplican corticoides. Si no le aplican adrenalina, porque la adrenalina está dentro, eso es un receptor metabotrópico, es una sustancia que actúa con receptores metabotrópicos y que actúan a los segundos. Entonces, por eso se le aplica de venoso o subcutáneo y se le da. Entonces, esto duran horas. Si usted le da corticoides solo, y no le da adrenalina en un shock anafiláctico, shock, porque cuando hay a veces un poquito de ronchas no hay problema, se puede dar corticoides solo y no dar adrenalina, depende del caso. Si no, el paciente se va a morir, va a tener problemas serios. Yo tuve la oportunidad de ver un paciente, me acuerdo que fui a su domicilio, tenía un dolores otomusculares, le pregunté si había tomado. Me dijo, sí, doctor, he tomado una vez, pero no me ha pasado nada de esto. A ver, tome de nuevo, le dimos. Y me puse a conversar. A los 5 minutos que me pongo a conversar, se puso morado, la lengua, salió la lengua. Es decir, un desastre. Yo me asusté. Tuve salí corriendo a mi carro, que ahí tenía una adrenalina. Y menos mal que andaba con mi adrenalina, mi aguja en el trayecto nomás y lo salvamos. Corticoides no hubiesen podido actuar porque después le aplicábamos corticoides, todo eso demora, porque sí se aplica, pero eso demora. Esta es la utilidad de los receptores también, de su acción. Y acá tienen los receptores metabotrópicos que tienen sus fases. Este es acá tiene el receptor, acá tiene la proteína G y acá tiene la adenosíclase, es para el segundo mensajero. Entonces, el receptor ocupado cambia de morfología, interactúa con la proteína G y libera GDP, guanil disciclasa, difosfato, disculpe. Y esto actúa ya con la anhidridato ciclasa para formar AMP cíclico y la anhidridato ciclasa. Ya, y cuando deja de funcionar, digamos, ya está en reposo, vuelve al reposo, ya desaparecen estas combinaciones. Tenemos, por ejemplo, en receptores, los ejemplos que tenemos en receptores acoplados a proteína G, tenemos la histamina con agonista histamina. Clorofeniramina es el antagonista. Luego vamos a ver qué significa un agonismo, qué significa un antagonismo. El agonismo es que, por ejemplo, acá de una vez lo vamos a ver, ¿no? Que después lo vamos a repetir. El agonista, la histamina, actúa en los receptores de histamina y produce lo mismo que la histamina endógena. Ese es un agonista. Se une al receptor y tiene su actividad. Entonces, el antagonista, la clorofeniramina se une al receptor, pero no lo deja que la histamina actúe, por eso es antagonista. Y así igual en el resto. En los terceros, digamos, en el otro tipo de receptores, los ligados a quinasa,
La insulina es uno de los ejemplos. Los receptores A penetran a la célula, induce actividad de tirosina en el dominio intracelular ya. Entonces, y esto, la tirosina fosforila a otras proteínas, a otros sustratos, y lógicamente esto van a producir los efectos biológicos de la insulina. Esto lo van a ver ustedes con más detenimiento ya. Los receptores nucleares, entre ellos los esteroides, mire, atraviesa la membrana bilipídica, se une al receptor, a un transportador. Este transportador lo lleva acá hay transcripción genética del DNA, se forma, lógicamente se ayuda con el mRNA y forman las proteínas. Pero eso demora horas, hemos mencionado. Y acá tenemos los tipos de receptores. Receptor, o sea, los de membrana, ya hemos dicho, canal iónico directo, receptores nicotínicos, receptores GABA. Los receptores unidos a proteína G, proteína G tiene receptores de acetilcolina y los de adrenérgicos también. Los de tipo 3, de membrana, proteína quinasa, insulina, factores de crecimiento. Y del tipo 4, intracelular, transcripción génica vía DNA, receptores esteroideos. Esa es la... También tenemos acá los hay transportadores a nivel de la absorción, en diferentes partes de los procesos metabólicos, y hay unitransportadores, cotransportadores o antitransportadores. Y ahí ven. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es la interacción entre el fármaco y el receptor. Este es lo que llama el concepto de llave y cerradura. Este es el receptor y este es el fármaco. Encaja, inclusive con la misma estructura, o sea, no va a tener problema. La capacidad que tiene el fármaco de unirse al receptor se denomina afinidad. Los receptores tienen afinidad con determinado fármaco, no con todos. Eso se denomina afinidad. Pero cuando se une el receptor, el fármaco al receptor, o sea, es afín, pero también en el receptor se puede producir una acción, una actividad intrínseca, o sea, también puede producir el efecto, o sea, una actividad intrínseca. Lo estimulan al receptor y eso se llama agonistas. Y lógicamente los agonistas son sustancias exógenas que hacen lo mismo que los agonistas o las sustancias endógenas. Es lo mismo, que lo vamos a ver luego posteriormente. Pero si se une al fármaco y no produce, no tiene la actividad intrínseca, eso se llama antagonismo. Algunos le llaman eficacia en relación a la ocupación de receptores y capacidad para iniciar una respuesta. O sea, más receptores ocupados, mejor respuesta. Ya hemos mencionado las características acá de la unión del receptor. Hay otros aspectos que también es importante mencionar, que es el eficacia y potencia. La eficacia es la respuesta máxima, digamos, del fármaco. Entonces, y acá se representa, mire, este es acá el efecto, la eficacia. Y en la otra, dentro de este esquema, en la horizontal se ven las concentraciones. A determinada concentración, prácticamente obtengo determinado efecto. Y tenemos acá lo que se denomina, o sea, desde el punto de vista científico, se denomina la concentración efectiva 50, que significa la concentración para obtener el efecto en el 50%.
o en caso paciente 50% de pacientes. En esta curva podemos ver dos situaciones diferentes. Esta es la concentración, esta es la concentración, la dosis y concentración, lógicamente. Este está usando menos dosis. Este está utilizando más dosis. Y este está utilizando más dosis que B y más dosis que A. O sea, en cuanto a dosis, el A utiliza menos dosis, el B utiliza menos dosis y el C mucho menos dosis. Y el otro aspecto es la respuesta. El A y el B tienen la misma respuesta, pero el C ya no tiene la misma respuesta, tiene menos. Entonces acá, ¿cuáles son los más eficaces? El A y el B. ¿Cuál es el menos eficaz? El C. ¿Cuál es el que usa menos dosis? El A. Y por usar menos dosis es el más potente. El más potente es el A. El B es menos potente porque usa más dosis y el C mucho mayor todavía. Entonces, eso es lo que es eficacia y eso es lo que es potencia. Ustedes lo van a revisar ya acá la teoría en sí. La interacción entre el fármaco y el receptor, acá hemos dicho que los receptores interactúan con sustancias químicas exógenas, o sea, con fármacos o tóxicos, pero también responden a sustancias endógenas, neurotransmisores, acetilcolina, dopamina, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, hormonas endócrinas, insulina, autacoides, todo lo que responden. Tanto las sustancias químicas endógenas como las exógenas van a unirse a los receptores, produciendo actividad, o sea, y respuesta, es agonistas. Y los que tienen afinidad pero no tienen respuesta son antagonistas. Dentro de los agonistas tenemos los agonistas totales, agonistas parciales y agonistas inversos. ¿Cuál es la importancia de esto? El agonista total, o sea, produce el máximo efecto, aunque lógicamente con dosis adecuada, aunque no haya ocupado todos los receptores. O sea, tener dosis, máximo efecto y ocupación de receptores. Puede que no hayan ocupado todos los receptores, pero es el máximo efecto. Un ejemplo es la morfina. La morfina tiene su dosis, o esa dosis produce el máximo efecto, inclusive por eso es que se utiliza más en los dolores de tipo severo, dolor severo. Esa es la agonista total. El agonista, o sea, tiene una actividad intrínseca uno. El agonista parcial solo produce una respuesta a pesar de ocupar todos los receptores. Por ejemplo, la codeína, inclusive la dosis es mayor, pero prácticamente la codeína no produce todo su efecto, solamente se queda en la poquito menos que la máxima respuesta que con morfina. Entonces, ese es parcial. Entonces, y el agonista inverso es cuando no hay señales cuando los receptores están en reposo, pueden producir, digamos, mucho disminuye ¿cómo se llama este? Disminuyen el efecto. Bueno, luego, entonces ya hemos visto lo que son agonistas, ahora vamos a antagonistas, tienen afinidad pero carecen de actividad intrínseca. Acá tienen los agonistas totales, mira, esta es la respuesta, esta es la concentración, agonista parcial y el agonista inverso. Ahora de nuevo. Entonces ahora vemos otro aspecto, vamos a ver un minuto, por favor.
Si estás tomando café, cuando tomas calor, no tomas frío. No conoces eso. Oye, Bueno, entonces lo que hemos visto ya lo que son los agonistas, que son fármacos que hacen lo mismo que las sustancias endógenas en caso de neurotransmisores, de otras hormonas, etcétera, etcétera. Y dentro de los agonistas tenemos los agonistas totales, o sea, lo que llaman siempre agonistas totales y agonistas parciales. Los agonistas parciales producen un efecto menor que los agonistas totales. Tenemos la codeína como agonista parcial y agonista total, que la morfina como ejemplo. Luego tenemos acá los antagonistas. Hemos dicho que el antagonista se une, tiene buena afinidad, pero no tiene actividad intrínseca. Entonces, hay antagonismos competitivo. ¿Qué significa? Depende de la cantidad, gana el que tiene más, lógicamente, por el receptor. Compite, compiten con el mismo receptor. O sea, ambos tienen afinidad, pero el antagonista carece de actividad intrínseca, entonces produce efecto contrario. El antagonismo competitivo, por ejemplo, la histamina. La histamina es un agonista. Y también es una sustancia endógena. Se une al receptor y produce sus efectos. La terfenadina, que es un antagonista, se une al receptor y no deja que la histamina actúe. Y ahí está. Entonces, algunos mencionan, cuando ustedes revisen, por ejemplo, aprovecho esto para dar algunos ejemplos. Cuando ustedes revisen, por ejemplo, alergias, anafilaxias, sobre todo eso que es grave y que hay que actuar de inmediato. Cuando dice, pues doy un antihistamínico. Lo bloquea la histamina que está produciendo, pero y los efectos que produjo ya la histamina, ya está en shock, está con todo eso, entonces hay que tratarlo. Por eso ahí la histamina no tiene nada que ver ya en ese contexto. Que hay que darle porque para evitar que se forme más, digamos que actúe más con el receptor, eso sí, pero el efecto ahí el tratamiento es con corticoides o con adrenalina, hemos dicho, para shock anafiláctico. Cuando en la curva, el desplazamiento a la derecha, la curva la curva agonista, o sea, a la derecha, ¿por qué? Porque necesita más efecto para que se produzca más concentración. Superable aumentando la dosis. El no competitivo es desplazamiento no paralelo de la curva, parcialmente superable. Se une al receptor diferente, eso con receptores diferentes. Luego tenemos acá lo que son los funcional o fisiológico, por ejemplo, que tiene, justo lo que me has dicho, los bronquios, histamina contrae y la epinefrina dilata los bronquios, digamos, con un efecto, etcétera. La histamina, la H2 aumenta el ácido y los inhibidores de bomba de protones disminuyen. Esos son antagonistas fisiológicos. Unos
¿Por qué? Los inhibidores de bomba de protones, ¿dónde actúan? Lógicamente, ¿y dónde actúan la histamina? En lugares diferentes. ¿Dónde actúa la epinefrina? En lugar diferente a la histamina. Entonces, fisiológico, o sea, son en cada uno en su receptor, pero son receptores diferentes. Hay un antagonismo químico, por ejemplo, dependiendo de las características de cada uno, impide las acciones de un agonista, modificándolos o secuestrándolos, por ejemplo, lo que le llaman esto, la quelación. Y lo otro es, por ejemplo, con carga positiva, la protamina y la heparina, con carga negativa, entonces prácticamente ahí se antagonizan. Hay un antagonismo farmacéutico que reduce la concentración en lugar de acción, aumentando la velocidad de degradación, cambio la warfarina con fenobarbital. Esos otros aspectos. Acá tenemos los antagonistas competitivos que son reversibles y hay antagonistas competitivos que son irreversibles. En estos irreversibles hay que tener mucho cuidado porque pueden haber problemas serios con el paciente. Acá tenemos, estos se fijan reversiblemente, la respuesta máxima no disminuye. Y lógicamente, ya que puede ser superado mediante aumento de dosis del agonista. Acá están los antagonistas y los receptores. Y acá los irreversibles, acá entre ellos hay que ver, por ejemplo, la estrinina con la glicina. Es irreversible y los órganos fosforados, el parátipo con la acetilcolinesterasa. Antagonistas no competitivos, acá está. Adrenalina actúa en un receptor, la acetilcolina actúa en ambos. Como mire, la adrenalina produce aumento de frecuencia cardíaca y la acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca. Estos son antagonistas, no competitivos, pero cada uno, ¿por qué? Y actúan cada uno en su receptor. Adrenalina produce vasoconstricción y la histamina produce vasodilatación. Esos son antagonistas no competitivos. De acá tienen la representación ya del gráfica. La representación gráfica del lo Este es el efecto biológico. Fármaco solo, con un antagonista no competitivo, un poquito se desplaza. Pero el antagonista competitivo, lógicamente hay que dar mucho más dosis para que se produzca. Se desplaza la curva acá a la derecha. Luego viene lo que es sinergismo, o sea, o adición. Sinergismo es la unión de dos fármacos. Cuando yo doy dos fármacos puede que no pase nada, o puede que se sumen, o puede que se potencien uno al otro. En ese caso se llama sinergismo de sumación o sinergismo de potenciación. Por ejemplo, ejemplo de la acetilcolina y histamina, 1 más 2, 3. Potenciación 2 más 5, 20. Un ejemplo claro. Que usted le da a un paciente benzodiazepinas, que es que es un depresor del sistema nervioso central, y las benzodiazepinas son fármacos de margen terapéutico amplio, pero pues que tiene que tomar mucho para que produzca coma. Pero si usted le da con alcohol, con licor, se embriaga, ya ahí a 1 más 1 no es 2, sino 1 más 1 puede ser 20 o 30. Y a veces hay paro respiratorio y el paciente puede fallecer. Entonces, por eso, cuando ustedes dan una benzodiazepina, no deben dar con efectos, con pacientes, con otros fármacos que sean sinérgicos, o sea, o potencia, tipo el licor. O otro, por ejemplo, vimos una paciente, nosotros tuvimos una paciente en el hospital, eh, pues, se acomodaba, listaba, hacía su gimnasia, tenía ya más de 80 años, estábamos descartándole un tumor renal, pero la paciente tomaba su prazolán todas las noches para descansar, o diazepam me parece que tomaba.
Entonces, ¿qué pasó? Uno de esos días cuando yo lo encontrábamos como tranquila, alegre, algunos inclusive que contaba algunas anécdotas así. La visita era, digamos, una visita agradable, que la paciente se conversaba, se dejaba examinar. La encontramos en coma. Entonces dijeron, hay que llamar al neurocirujano porque al neurólogo para que le pida una tomografía, este es un ACV y hay que pasarlo ya a neurología, que no sé qué, por la edad. Bueno, ¿qué culpa tiene la edad en ese momento? Le digo, no. Y yo, bueno, yo estuve en un lugar donde el jefe decía, antes que pidan análisis, ustedes hagan lo que le llaman la encefaloscopía, le llamaba él. Significaba de que primero aplica el cerebro, primero examina al paciente. Entonces me acordé de eso, lo llamo al interno y le digo, ¿qué ha pasado? ¿Has visto? Sí, me dice, la paciente estaba como ayer con pururito, por no sé, con alimentos, que le cayó mal, y le di clorofeniramina. Clorofeniramina produce sedación porque inhibe la histamina a nivel central y que inhibe la vigilia, o sea, produce sedación. Más el diazepam, efecto potencial, paciente estaba en coma. A los 2 días se despertó. Esa es la potenciación, más o menos. Y hay otros que lo van a ver ya ustedes más. Acá hay curva, esto es lo que se llaman el índice terapéutico, que como es la dosis efectiva 50, esta es la dosis efectiva 50 y esta es la dosis tóxica. La diferencia entre los dos, esto es lo que se llama el índice terapéutico. Las curvas cuantales de dosis respuesta para determinar la dosis a la que responde la mayoría de la población. Acá entre esto debe estar en el 50% se refiere. Y acá tenemos acá lo mismo, las graduales, relaciones dosis-respuesta, concentración mínima efectiva, fármaco A, fármaco B. El índice terapéutico que mencionamos es el cociente entre la dosis que causa toxicidad y la dosis que produce el efecto clínicamente deseado o respuesta efectiva. Acá tiene, esta es la ventana terapéutica, el índice terapéutico, efecto adverso acá. Esta es la dosis tóxica y esta es la dosis efectiva. Este es un fármaco, dice ahí el índice terapéutico estrecho, sería acá más o menos, este estrecho y este es amplio. ¿Cuál de estos índices terapéuticos tiene mayor riesgo de reacciones adversas? ¿El amplio o el estrecho? El estrecho. ¿Por qué? Porque si ustedes le dan más dosis, acá van a producir efecto tóxico. Si le dan menos, no se va a producir el efecto. En cambio, acá pueden aumentar más dosis y menos, o sea, menos riesgo. Eso no significa que no haya, sino menos riesgo. Y acá los medicamentos de margen terapéutico estrecho que tiene los de rango terapéutico, mire, este es el rango estrecho, rango tóxico, rango subterapéutico, dependiendo de la dosis. Esto ya lo hemos visto nosotros cuando hemos hablado de estado de equilibrio, que alcanza las 4 o 5 vidas medias. ¿Qué medicamentos tienen son medicamentos de margen terapéutico estrecho o de rango terapéutico estrecho? ¿Y cuál es la importancia de esto? Si yo por miedo le administro menos dosis, no produzco el efecto. Y si yo dice, no, le voy a dar un poquito más, puedo producir toxicidad. En todos estos medicamentos, en todos estos, lo ideal, lo esencial para hacer, digamos, un manejo adecuado es hacer lo que se llama el monitoreo sérico. En algunos casos, algunos casos se hacen el pico y en otros casos se hace el valle, que eso probablemente en la clínica ya lo van a ver ustedes. Entonces, los antibióticos que son de margen terapéutico, es hecho la banco
la amicacina y gentamicina hay que hacerle, porque si no, para disminuir el riesgo de nefrotoxicidad en todos. Los anticonvulsivantes, para disminuir el riesgo, pues todos los anticonvulsivantes tienen reacciones adversas a nivel del sistema nervioso central. Los cardiotónicos, todo esto hemos hecho nosotros con el doctor Kamoto ahí en la unidad de farmacología, hemos hecho niveles séricos. Amiodarona sí lo hemos hecho, no, pero aminofilina sí, inmunosupresores también. Esto no, tampoco no hemos hecho. Pero mire, todos estos fármacos, hay que tener mucho cuidado, pues son de margen terapéutico estrecho. Interacciones fármaco-receptor, acá tienen desensibilización, taquifilaxia. Ese es el efecto disminuye a la medida que se va aplicando rápidamente cierta sustancia. Se llama taquifilaxia, a veces lo hacen para desensibilizar, pero después deja de darlo otra vez, esto recupera su efecto. Tolerancia es un fenómeno más, digamos, como se ve con administración prolongada. Por ejemplo, las benzodiazepinas, a eso me refiero. Las benzodiazepinas le dan una dosis, por ejemplo, 5 miligramos. Qué bien duermo, dice. A los 15 días dice, ya no duermo con 5, ya tengo que tomar 10 o 7 o 8. Después, al mes, a los 2 meses, uy, ya no, ni con 10 tengo que tomar 20. Entonces, y va produciendo hasta que produce dependencia y puede tener problemas. Es tolerancia. Y refractoriedad, falta de respuesta. Lógicamente que se ve más con antimicrobianos, los antineoplásicos, por las mutaciones, por todos los factores de resistencia. Dependencia ya es la necesidad para funcionar normalmente, o puede ser física o tener componente psicológico. Síndrome de retiro, cuando no se administra en un paciente que es dependiente. También hay tolerancia y dependencia que pueden ser cruzadas. Esta es la desensibilización, mire cómo va disminuir el efecto, pero luego una vez que ya pasó el tiempo, otra vez se recupera la intensidad del efecto. Luego tenemos acá lo que se llama la variabilidad interindividual, o sea, ya hemos mencionado que no todas las personas responden a los fármacos en forma igual. Ya tenemos acá, existe una gran variabilidad interindividual. O sea, los niveles plasmáticos pueden variar cuando se administra la misma dosis a dos individuos que mantienen aproximadamente el mismo peso. Pueden variar los efectos, los niveles plasmáticos. Y lógicamente, al variar los niveles plasmáticos, pueden variar también las respuestas. El problema genético, el 99 de la secuencia de ADN de los individuos diferentes es la misma. Eso es en secuencia, pero hay otras variantes en las que no es así. Entonces, ¿cuáles son lo que hace variar la respuesta? El sexo, la edad, edades extremas, edad de salud, gestación, factores genéticos. Acá tenemos variabilidad, factores que modifican el efecto de los fármacos. Edad, peso, lactancia, ritmo biológico, factores genéticos, patológicos, problemas de absorción, problemas de proteínas plasmáticas, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, etc. Alteraciones en la absorción, en compromiso hepático, compromiso renal, problemas de los alimentos, interferencia metabólica, todo esto, para que vean ustedes, cuando tengan un paciente, dicen, pero ¿por qué no me respondió? Si en el otro paciente sí me respondió, vean todo esto. Esto manténgalo, vean. Que ¿dónde está la probabilidad? O si no dicen, pues es genético. Pero esa es la forma. Como ven, al paciente hay que estudiarlo bien. Hay que ver todas las variantes. No es cuestión de, ¿qué tienes? Dolor, ya, paracetamol, tómate por una semana. No, señor, hay que analizarlo. Por eso, mire toda la variabilidad biológica que existe. Luego ya viene el otro tema que vamos a ver, el que es la farmacogenética. La farmacogenética es el estudio del- de la respuesta
a las variantes genéticas. O sea, los genes intervienen en la respuesta a los fármacos. Y este es un componente que estamos viendo en lo que es la variabilidad biológica. Entonces acá ya hemos visto que la dosis, las concentraciones pueden variar más de 1000 veces en relación. Otro de los aspectos importantes, antes de esto, lo que quiero manifestar es de que genética es una especialidad que hacen residencia genetista, estudian mucho. Hay libros completos de genética. Lo que estoy tratando acá de ver es cuál es la importancia, haciendo énfasis, porque tampoco yo no soy genetista, hay algunos términos que hemos tratado de comprender, pero hay muchos términos y acá hay muchos aspectos que ya tiene que ver el especialista. Pero sí es importante, sobre todo en la relación con los medicamentos y la respuesta. Entonces, los factores genéticos pueden influenciar en la farmacocinética y en la farmacodinámica. ¿Qué pasa si ustedes identifican esos factores genéticos? Entonces, si yo identifico esos factores genéticos y estos factores genéticos pueden influenciar en la farmacocinética, farmacodinámica, entonces yo voy a optimizar, porque hemos visto que la farmacocinética y farmacodinámica es útil y es imprescindible para el efecto farmacológico, o sea, para producir eficacia y seguridad del fármaco. Entonces, si yo conozco estos factores, podría optimizar la eficacia, minimizar los perfiles de toxicidad. Por lo tanto, un gran potencial de ahorro de costos. Disminuye la mortalidad y mejora la seguridad del caso. Entonces, ya en la actualidad ya se han aislado muchos factores genéticos. La FDA ha aislado. Entonces, hay muchas reacciones adversas que lo vamos a ver la próxima, que son predecibles. Y muchos de los casos se deben a errores, pero hay otros que se deben a problemas genéticos. Acá, por lo tanto, podrían deberse a variabilidad farmacogenética. Cerca de más de 2000 RAM, menos del 50% tenían causas y el resto no. Entonces podrían deberse a problemas farmacogenéticos. A veces decimos, no, pero es idiosincrático. ¿Pero qué significa idiosincrático? Es un término que se usa digamos, para justificar nuestra falta de conocimiento del por qué en estos casos. Entonces, pero cada vez más se está identificando factores genéticos y ya no son tan idiosincráticos, sino con problemas genéticos. Tenemos acá la terminología. Uno de los aspectos acá que podemos ver que es importante, el ciclo celular, donde se producen el ADN, después las proteínas, todo es un ciclo donde intervienen muchos nucleótidos, todas las purinas, las pirimidinas. Cada uno de esos cambios, cada uno de ellos pueden producir alteraciones. Entonces, acá solamente ustedes, esta lámina la hemos puesto para que ustedes cuando lean con más para su taller también y lean con más detenimiento, o tengan alguna controversia con lo que han revisado. Entonces, genotipo puede también el modelo genético de un individuo. Fenotipo, manifestación físico-bioquímica de un genotipo. Variante, cambio en la secuencia de un nucleótido que interfiere en la secuencia de referencia. Hay varios, o sea, las variantes genéticas es importante. Entonces, el resto lo van a revisar ustedes. Entonces, acá tenemos dos términos, farmacogenética y farmacogenómica. Desde el punto de vista de terminología, el usar uno o el usar otro, todos tienen ventaja o la ventaja, pero desde el punto de vista en profundidad, hay cierta diferencia. Farmacogenómica se refiere al estudio amplio del genoma y su conducta en relación a los fármacos. Respuesta a fármacos, pero del genoma. En cambio, la farmacogenética es el contexto de un gen individual y generalmente la secuencia
La fármaco generalmente al polimorfismo específico del ADN, variante en el ADN nada más. O sea, el resto es, esto es mucho más amplio. A eso se refiere la farmacogenómica. Antes de ver esto, vamos a ver acá. Este es el genoma. Interviene todo esto, ustedes lo van a revisar. Hay una, el genoma se compacta envolviendo una hebra de 147 pares de bases alrededor de 8 proteínas, todas las histonas forman el nucleosoma, las variantes en cada uno de ellos, las acetilaciones, modificaciones en de lisina en la histona, todo esto pueden producir variantes, o sea, alteración. ¿Y cuáles son? Ahora sí regresamos. Los más estudiados son variantes en la secuencia genética, cambios estructurales en los cromosomas, variantes epigénicas, cambios en la metilación de genes, en el ARN, variantes en la expresión de perfil, cambios en los niveles de RNA mensajero, etc. Y esta variante puede ser hereditaria, puede ser adquirida, por ejemplo, la mutación que hay en los tumores es adquirida ya. Ya hemos visto lo que es farmacogenética, pero generalmente se utiliza el mismo término. Y acá tienen las variantes farmacogenómicas. Estructura de los variantes en los nucleótidos, las bandas de cromosomas, las recombinaciones de los cromosomas, las translocaciones de cromosomas, cambian, mire la cantidad, y la replicación también, la replicación de los DNA, que puede haber variantes en todo esto. Estos son lo que es farmacogenómica, como hemos visto, no es solamente la secuencia de ADN a este nivel, sino es en todo el genoma, en otras partes del genoma. Entonces, con estos términos podemos ver que hay el genotipado. Prácticamente los alelos pueden ser cambiados de una sola base, inserciones, limitaciones, etc. La variación genética incluye inserciones, eliminaciones, número de copias, etc. Cambios epigenéticos. Esto puede a través de cambios en la metilación o modificación de las histonas. Y el código genético varía de una persona a otra, considerando diferencias. Fenotípica, la fenotipicidad es la manifestación al cambio genético. Ya yendo a lo que nos, digamos, al poco, a lo que nos interesa por ahora, todo es importante, pero la influencia, que las variantes genéticas pueden influenciar en la respuesta al fármaco a través de qué efecto en la farmacocinética, alterando el metabolismo, afectando la concentración plasmática, altera la farmacodinamia, alterando la unión al receptor, disminuyendo la eficacia terapéutica. O sea, efecto en farmacocinética, efecto en farmacodinamia, efecto en reacciones idiosincráticas. La posibilidad de reacciones de hipersensibilidad en ciertas drogas, incremento de reacciones alérgicas en individuos con ciertos genotipos. ¿Por qué hay? Yo recuerdo mucho, tomar un minuto, un grupo de pacientes, tres amigos fueron a una cevichería, comieron los tres en el mismo plato, tomaron cerveza, los tres tomaron la misma cerveza y el mismo vaso. Los tres llegaron a emergencia. Uno tocó la puerta y se desesperaba. Y yo primero estábamos con la puerta cerrada en emergencia. Yo salgo un poco indignado. ¿Qué pasa? Que cuando salgo, el paciente se cayó, un shock anafiláctico, lo mismo que pasó. El otro con ronchas, con esto, nada más. Y el otro con diarreas. O sea, miren las respuestas completamente diferentes por ciertos genotipos. Esa es lo otro. Efectos en la patogénesis o gravedad de la enfermedad. Las variantes genéticas, algunos pacientes tienen enfermedad más grave, otros no, otros son más leves y otros no la relacionarlos o severidad de ciertas malignidades. Entonces, miren, con defectos moleculares específicos relacionados con la patogenia de las neoplasias, por ejemplo, los cuales han desarrollado
En este caso han desarrollado terapias dirigidas. Respuestas a terapias específicas. Se han desarrollado terapias dirigidas a blancos específicos para enfermedades con factores genéticos. Ya se han estudiado esto. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de antineoplásicos. Polimorfismo y blancos de los fármacos. Uso de anticuerpo monoclonal. Por ejemplo, el trastuzumab que se utiliza en los que tienen ese gen, el ER2 para cáncer de mama. En estos casos le dan el trastuzumab. Los que no tienen HER2 y tienen estrógenos le dan inhibidores bueno, los inhibidores de estrógeno, son varios también, que vamos a ver luego. Y hay otras variantes. Luego, ¿qué pasa cuando los códigos genéticos intervienen en la producción de proteínas? Entonces, todos los componentes, todo lo que hay, las hormonas, anticuerpos, etcétera. Hay un gen que modifica el citocromo P450, hay varios, el 3A4, etcétera, el TMP, T, que es el triometil transferasa, conocido, gen y enzimas comparten el mismo nombre. O sea, estas enzimas y esto comparten el mismo nombre. Entonces, en cambio, en un par de bases individuales comúnmente referido como un polimorfismo a un nucleótido individual. Puede ser derivado de la purina, derivado de la pirina. Esa es para formación del ADN. Esa es la parte de polimorfismo genético. La variabilidad farmacogenética puede dar lugar a incremento de función. ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Vamos a tratar de resumirlo. Por ejemplo, en el metabolismo, con las alteraciones genéticas pueden haber pacientes que tienen metabolizadores extensos, metabolizadores rápidos, metabolizadores intermedios y metabolizadores lentos. Y esto es importante. Yo he tenido la oportunidad de verlo esto en otro país, de una paciente que tenía, yo decía, bueno, la paciente era de raza oriental y el farmacólogo clínico decía, mire, nosotros tenemos estudios acá de que ellos tienen alteraciones en el metabolismo y explicó. Y después, por ejemplo, hay un caso también, ya leyendo la literatura, el caso en Malta, en España, la fiebre en Malta, la brucelosis, que generalmente se daba a la asociación, la OMS daba asociación de rifampicina con doxiciclina, y que los resultados eran muy buenos a nivel internacional, pero resulta que en Malta no. Mejoraba el paciente, pero después recaía y se dan cuenta que los de Malta tenían son metabolizadores rápidos, por un lado, y por otro lado, la rifampicina en dosis altas en dosis, es un inductor enzimático. Entonces le bajaba la concentración de si ya no actuaba la rifampicina, solo actuaba una droga, y para la brucelosis hay que dar 2 o 3 fármacos. Entonces, mire todas las importancias que tiene acá. Entonces, acá tenemos el CYP2, estos sí, en el 20% de fármacos, entonces hay gran importancia. Las variantes de presión genética. Entonces, es importante. La FDA ha establecido una lista de biomarcadores que tienen un rol establecido en determinar la respuesta a fármacos. Entonces, ya acá tienen. Hay 2 aspectos que quiero enfatizar. Les voy a agradecer que me den unos 5 minutitos más para poder terminar. Tenemos por un lado los inhibidores, ya ustedes saben que el citocromo P450 tiene muchas isoformas, pero en general hay inhibidores potentes y hay inhibidores moderados. ¿Cuáles son los inhibidores potentes? Generalmente hemos dicho que el CYP450, el 2D6, si volvemos acá, ese es el que tiene más variantes genéticas, el 2D6, 25%. Entonces, son inhibidores de todos los fármacos, o sea, de todas las CYP, o sea, que actúan con fármacos CYP que tengan isoforma 2D6. Esos son los fármacos. Entonces, los inhibidores potentes y moderados no se conocen, pero no hay inductores para estos, sino más hay inhibidores.
Pero en eso tenemos dos grupos. O sea, estamos hablando todavía de los inhibidores. La codeína, tamoxifeno, tramadol. ¿Qué es lo que pasa? Estos fármacos, para poder tener su efecto, necesitan formar metabolitos activos. Y si usted le da un inhibidor, el metabolismo disminuye y ya no se forma el metabolito activo y disminuye su acción. Otro grupo, este grupo de fármacos. Estos necesitan metabolizarse para eliminarse, para disminuir su, digamos, para disminuir su efecto. Si usted le da un inhibidor, prácticamente se lentifica, aumenta su concentración y puede producir toxicidad. Mire los grupos. En cuanto en relación a estos inhibidores. Y acá tiene A, las variaciones en el SIP mismo, ya no con los efectos de los inhibidores, sino las variaciones en el SIP. En el primer grupo donde estaba la codeína, acá tenemos ya los metabolizadores extensos. No pasa nada. Este Sudet 2.6 no está, no hay variante. El efecto, se alivia el dolor. Efectos adversos, no hay. Metabolizador, el poco metabolizador lento, o poco metabolizador, un metabolizador pobre, poco, prácticamente acá no metaboliza, y si no metaboliza no va a producir el efecto, no se produce el dolor, pero puede producir, como aumenta sus concentraciones, puede producir reacciones adversas. Y el metabolizador rápido, metaboliza rápidamente, sí produce el efecto, pero puede producir efectos adversos también. En el otro caso, en la nortriptilina, ¿qué pasa? Acá no funciona este SIP, entonces prácticamente incrementa las concentraciones. En el metabolizador extenso no pasa nada. En el metabolizador pobre no funciona. Lógicamente que no funciona, puede aliviar la depresión, pero también tiene efectos colaterales. Y en el rápido no produce el efecto y además no produce reacción. Rápido se metaboliza y se elimina. Entonces, y acá tienen esta clasificación, los genes, el abacavir, cuando tienen este tipo de gen, hay riesgo elevado de reacciones adversas. Como ven, ya hay genes definidos, la procainamida, alteración de concentraciones sistémicas, el diazepam, en los pobres metabolizadores puede afectar concentraciones sistémicas y pueden producir reacciones adversas severas. Este es con relación al abacavir, a la fenitoína, con relación a este sistema, el HLA y variantes genéticas. La FDA dio marcador variantes de anilamina N-acetiltransferasa para estos fármacos. Entonces, acetilación lenta. No hay test para realizar antes de la terapia, pero dice con altos niveles sanguíneos de los fármacos puede producir toxicidad. Igual vamos a ver en otros fármacos acá. Ya hemos hablado de la codeína, la fluoxetina, también similar a la metiltriptilina y otros, que lo van a revisar ustedes acá ya con más detenimiento. Lo mismo variantes del citocromo 1219, ya otros, no el 12.6, clopidogrel, voriconazol. Lo mismo variantes, con el celecoxib y la warfarina. Mire, todos los fármacos están incluidos con variante y cuáles son los problemas que pueden presentar y cómo prevenir. Y luego ya con esto podemos ver algo, ya tenemos la actividad de la NAT2 que hemos visto, la enzima N-acetiltransferasa. En el metabolismo de la isoniazida, con participación de una enzima, la N-acetiltransferasa, NAT2, este acetila a la INH y su metabolito la hidralacina, convirtiéndolo en acetilhidralacina, dando por resultado un metabolito tóxico. Entonces, cuando la función de esta enzima es disminuida, por resultado de incremento de la enfermedad hepática producida por toxicidad. La producción de enzimas es generada de un gen del mismo nombre con varios polimorfismos. Entonces, acá tiene
Un genotipo que es homocigoto lento, la velocidad de excitación es lenta, incremento de reacciones adversas. En un homocigote rápido, posible riesgo del tratamiento porque no alcanza buenas concentraciones. Y acá han hecho unas recomendaciones para la isoniazida basada en genotipos. Entonces, los lentos, recomendación para dosificación, 50% de la disminución de dosis. En intermedios, dosis en estándar. En rápido, 50% del incremento de dosis. Entonces, todo lo que hay que hacer en estos casos, pero cuando se detectan estas variantes. Y con eso estamos terminando. Vamos a, ¿alguna pregunta, por favor? No, pero su apellido, Violeta, ¿qué es? Viviana Violeta, yo tengo problema, pues no me ponen su nombre, su apellido. Si yo no pongo apellido, me pongo a buscar, así que no puedo corregir si no me ponen su apellido. Esa es la, ya, Magno Reyes Viviana, ahora lo busco. Ya, ya, bueno. Ya, ¿alguna pregunta, por favor? Bueno, si no hay preguntas, vamos a... No hay- me gustaría que... El delegado, el nombre del delegado, por favor, o no tienen delegado. Por favor, que tienen que escribirme a mi correo delegado, no sé, o alguien que escojan, por favor, pues si no vamos, para poderme comunicar con los delegados o delegada, o alguien que desee ser, por favor, me escriban a mi correo. Bueno, vamos entonces a terminar la... Voy a ver primero la... Bueno, vamos a suspender entonces la clase. Me hubiese gustado que haya preguntas, por favor, o si no, envíenme la pregunta por correo.